Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Hoy día nos toca trabajar álgebra. A ver, ¿dónde está el material? Ya. Entonces, para que nos salga al inicio. Ya. Proyectamos las diapositivas. Entonces, hoy día vamos a entrar a otro nuevo tema, digámoslo así. Ya hemos trabajado con los polinomios, hemos hecho multiplicación, división, adición, sustracción de polinomios, ya. Hemos estado trabajando con eso. Ahora vamos a trabajar cómo calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de expresiones algebraicas. Recuerden que un polinomio es una expresión algebraica. Entonces, teniendo diferentes polinomios, se puede conseguir calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre ellos. ¿Por qué? Porque esto nos sirve cuando queremos trabajar con fracciones que están compuestas tanto numerador como denominador por expresiones algebraicas, que normalmente son letras. Ustedes deben estar acostumbrados a sacar máximo común divisor y mínimo común múltiplo de números nada más y no de números con letras y de términos sumados o restados, ¿no? Que son los polinomios justamente. Entonces, hay que trabajar este temita que es importante también, ¿ya? No es tan complicado, lo único que necesitamos como saber previo sería factorización, ¿no? Ya les he enseñado el año pasado y este año, el primer bimestre, les he enseñado factorización. Entonces, espero que todavía recuerden, creo que les mandé a estudiar un poco, al final de la clase les dije que repasaran, ayer creo. Entonces, vamos a comenzar. ¿Ya? Mínimo común múltiplo. Primero vamos a trabajar en mínimo común múltiplo. Vamos a explicar qué cosa es, ¿ya? De una expresión algebraica o de dos expresiones algebraicas, porque mínimo necesitas dos para hallar el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo de dos o más expresiones algebraicas es la expresión de mayor coeficiente numérico y mayor grado que divide a todas estas expresiones en forma exacta. En español, si yo tengo dos términos algebraicos, ¿ya? Dos expresiones algebraicas, como lo es 12x a la cuarta por a al cubo por y a la sexta por z a la octava y 8 por x a la séptima por a la sexta por y al cuadrado, lo que yo voy a hacer para calcular el mínimo común múltiplo, escucha bien, mínimo común múltiplo es, primero, se saca el mínimo común múltiplo de los coeficientes, ¿ya? Mínimo común múltiplo de los coeficientes. Entonces tendría, por ejemplo, si yo calculara el mínimo común múltiplo de los coeficientes, que en este caso son 12 y 8, ¿ya? 12 y 8. Si yo calculo el mínimo común múltiplo, vendría a ser ¿qué cosa? Mitad, 6, 4. Mitad, 3, 2. Mitad, 3, 1. Tercia, ¿verdad? 1, 1. Entonces, haciendo los cálculos, el mínimo común múltiplo vendría a ser la multiplicación de todos estos términos, que sería 8 por 3. Entonces, la multiplicación de eso sería 24, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo, ¿ya? De esa expresión, de esos dos términos, de 12 y de 8, sería, bueno, un punto y coma, sería 24. Entonces, ya he calculado todo, sale que es 24. Hay otra forma de calcularlo. ¿Se acuerdan que les he enseñado con descomposición canónica, verdad? Cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, 12 es igual a 2 por 3, que es lo mismo que colocar 2 al cuadrado por 3. Y 8 es 2 por 2 por 2, que era lo mismo que colocar 2 al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos? Lo que hacíamos nosotros era escoger, ¿no? Escoges los factores comunes y no comunes con su máximo exponente. Entonces, el mínimo común múltiplo de 12 y de 8 vendría a ser la multiplicación del factor 2 con máximo exponente, que sería con su exponente 3, y el factor no común 3 con su exponente. Entonces, 2 al cubo es 8 y por 3 es 24. Entonces, me tiene que salir lo mismo, ¿ya? El mínimo común múltiplo era la multiplicación de esos dos factores. Listo. Entonces, siguiendo ese mismo principio,
¿ya? Siguiendo ese mismo principio del mínimo común múltiplo al escoger el factor común, ¿ya? Con máximo exponente y los no comunes, tendríamos el siguiente paso. Después de ya encontrar de que el mínimo común múltiplo de los coeficientes es 24, tendríamos el segundo paso, que es escoger aquellas letras, ¿ya? Que de entre los dos o más términos algebraicos tenga el máximo exponente. Y si las letras no se repiten en ambos o en todos los que estés trabajando, escoge aún así aquellas que tengan el máximo exponente, pero las no comunes. Por ejemplo, mira, entre estos dos tenemos que x a la cuarta y x a la séptima, ¿ya? En este caso, x a la séptima es mayor, entonces escojo x a la séptima como parte del mínimo común múltiplo. Luego, ¿tiene a? Sí. A al cubo, a la sexta. Entonces escojo a la sexta, ¿ya? A la sexta. Y después me fijo, ¿tiene y? Sí. Y a la sexta, y al cuadrado. Escojo la de mayor exponente, y a la sexta. Por último, z a la octava. No tiene z, entonces escojo simplemente z a la octava. Entonces, en resumen, si trabajas con coeficientes, tienes que trabajar el mínimo común múltiplo de los coeficientes. Ese va primero. Luego, de la parte algebraica, o sea, de la parte de las variables, escoges aquellas letras que tengan el máximo exponente, sean repetidas o no repetidas, ¿ya? Por decirlo así, sean comunes o no comunes. Hasta ahí la explicación creo que ha estado fácil de entender, ¿no? Está fácil de entender. Ya, esto es porque solamente es un término. Ahora imagínate cuando sean más de dos términos. O sea, por ejemplo, todo esto más un 4x más 3, ¿no? Algo así, que tenga 3 o más términos. Eso lo vamos a ver ahorita. Espérate, pero al menos quiero que me entiendas primero la idea, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ir escogiendo para decir esto es el mínimo común múltiplo? ¿Ya? De esa forma. Listo. Entonces, aquí pasamos a lo que es máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor de dos o más expresiones algebraicas es la expresión de menor grado posible. Escucha, la expresión de menor grado posible, que contiene un número entero de veces como factor de dichas expresiones. Entonces, si yo tengo, mira, los mismos números, mismos términos algebraicos, los mismos que en el ejemplo anterior, yo lo que voy a hacer es primero sacar el máximo común divisor de los coeficientes, ¿ya? De los coeficientes. Entonces, me fijo, 12 y 8, ¿ya? 12 y 8, máximo común divisor. Entonces, acá tendría 12, como ya lo hemos visto hace un ratito, es como si fuera 2 al cuadrado por 3. Y 8 es como si fuera 2 al cubo. Entonces, si yo escojo el máximo común divisor de esos dos números, de 12 y de 8, sería escoger de ambos factores el que tiene el exponente más pequeño. En este caso sería 2 al cuadrado, ¿ya? 2 al cuadrado. Y como 3 no se repite, no se usa. Tienen que ser todos términos comunes. O sea que tienen que aparecer los factores en todos los números con los que se está trabajando. Si acá hay 3, tiene que haber necesariamente en el otro un 3 para poder escogerlo. ¿Ok? Necesariamente. Si no hay, entonces no se escoge el 3. Los términos no comunes no participan en el máximo común divisor. Entonces, escucha la regla. Cuando es mínimo común múltiplo, escoges el máximo exponente. Cuando es máximo común divisor, escoges el mínimo exponente. O sea, es como una idea invertida, ¿no? Para poder tener en cuenta qué cosa debo de escoger, ¿ya? Hallar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de los números es fácil. Si no puedes hacerlo con esta forma, ¿ya? Si no puedes hacerlo de esta forma, pues aplicas el método vertical, ¿no? Que es sacar términos comunes. Mitad 6, mitad 4. ¿Puedo seguir sacando mitad? Sí, mitad 3, mitad 2. Pero estos dos ya no tienen ni mitad ni tercia en conjunto. Si saco tercia, solamente puedo de 1. Y si saco mitad, solo puedo de 1. Aquí acaba el máximo común divisor, ¿ya?
en el caso del máximo común divisor, acaba cuando ya no puedo sacarle nada más en común. ¿Listo? Chicos, por favor, enciendan sus cámaras, que no sé qué cosa están haciendo y no sé si me están prestando atención o no. En el caso de Maricielo, Milenka y Sósimo están con las cámaras encendidas, pero los demás normalmente tienen las cámaras apagadas. Ya, y eso ocurre casi en todas las clases. Yo no sé si estarán prestando o no prestando atención, porque cuando veo que me mandan las tareas, 3 nomás me mandan las tareas. Entonces, por eso quiero saber qué cosas están haciendo. Listo. Entonces, continúo. Ya, aquí he calculado que el máximo común divisor vendría a ser ¿cuánto? 4, que 2 al cuadrado es 4. ¿Ya? Ese 4 lo voy a utilizar como respuesta. Ahora, ¿cuál es el segundo paso? Como te dije, escoges las letras comunes nada más. Solo los factores comunes que tienen el mínimo exponente. Entonces, por ejemplo, de x a la cuarta y x a la séptima, escoges x a la cuarta. De a al cubo y a la sexta, escoges a al cubo. De y a la sexta y y al cuadrado, escoges y al cuadrado. Y como z no tiene un homólogo aquí, ya no se escoge, se deja. ¿Ya? El máximo común divisor vendría a ser ese valor nada más. Listo. Entonces, este es el máximo común divisor de estos dos términos. 4x a la cuarta, a al cubo y al cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ejercicios primero parecidos a este tipo de trabajo. ¿Listo? Ya está. Entonces, fíjate aquí. Tenemos 9x al cuadrado, y. Abajo tenemos 6xy a la cuarta. Aquí tenemos 12x a la quinta por y. Y lo vamos a desmenuzar, digámoslo así. O sea, vamos a convertir esos términos en factores que se multiplican. Parece que ya está todo listo, pero todavía no, falta un poquito más. Lo vamos a convertir en factores, ¿ya? Y luego de convertirlo en factores, vamos a hallar su mínimo común múltiplo de los 3 y también su máximo común divisor. Entonces, ¿a qué me refiero con trabajarlo en factores? Por ejemplo, este 9 es un 3 por 3, ¿verdad? El 9 es un 3 por 3. Entonces colocas aquí 3 al cuadrado. X al cuadrado es un solo factor. Toda letra X se considera como un factor, X al cuadrado. Y el otro factor sería Y. Recuerda que esto es una multiplicación. Cada uno de estos se está multiplicando entre sí. Luego, 6, ¿qué cosa es? Es 2 por 3, cada uno con exponente 1, por X por Y a la cuarta. Listo. 12, ¿qué cosa es? Es un 2 al cuadrado por 3, por X a la quinta por Y, ¿cierto? Mira, ya descompuse en factores. Ahora, el mínimo común múltiplo, ¿te acuerdas que te he dicho que escoges el máximo exponente de las que son comunes? El máximo exponente, ya, fíjate. Aquí, por ejemplo, el 2 no es común en los 3 factores. Aquí no hay 2, aquí sí, aquí sí. Cuando sea no común, por ejemplo, hay solamente en 2, se escoge el mayor, ¿ya? Se escoge el mayor. A pesar de que no está en los 3, se escoge el mayor. Entonces ya tengo ahí mi primer factor, ¿ya? Ahí tengo mi primer factor que estoy escogiendo. 2 al cuadrado, ¿ya? 2 al cuadrado. Y de los que son factor 3, mira, el que tiene máximo exponente es 3 al cuadrado. Entonces aquí escojo 3 al cuadrado, ¿ya? Por 3 al cuadrado. Entonces, al hacer eso, ya hallé el mínimo común múltiplo, ¿ya? Al hacer eso, ya hallé el mínimo común múltiplo de 9, 6 y 12. Ya lo hallé. Ya no necesito hacer esto. Ya no necesito hacer esto, mira. Ya no necesito hacer esto, porque ahorita, aquí con esto, ya hallé el mínimo común múltiplo. Me va a salir exactamente lo mismo. ¿Ok? Me va a salir exactamente lo mismo. Listo. Luego, ¿qué hago con las letras? Escojo la de máximo exponente entre x al cuadrado, x1 y x a la quinta. Escojo el máximo exponente. Entonces acá sería x a la quinta. Listo. Y de las y, escojo también la de máximo exponente, que sería y a la cuarta. ¿Ok? Entonces, si yo multiplico la parte numérica, sería 4 por 9, 36.
x a la quinta, y a la cuarta. Y ese sería el resultado. Este es mi primer resultado. Ahora me interesa el máximo común divisor. ¿Cómo hago para calcular el máximo común divisor? Lo que voy a hacer es, de los factores que son numéricos, escojo los que solamente son comunes y el que tiene el mínimo exponente. Entonces, 2 no es común en los 3, así que no puedo escoger ningún 2. En cambio, el 3 sí aparece en los 3 números, así que escojo el de mínimo exponente. Como aquí se repite exponente 1, pues solamente escojo 1 nada más. No tengo por qué escoger 2, escojo 1 nada más. Entonces, aquí sería 3. El primer factor numérico sería 3. No puedo escoger otro porque ya no hay más en común. Ahora, voy a las letras. Las 3 letras X en común, listo. ¿Cuál es la que tiene menor exponente? X. Entonces, coloco X. Luego, de las Y, ¿cuál es la que tiene menor exponente si las 3 son comunes? La X al exponente 1, ¿verdad? Esta y de repente esta de aquí. ¿Ya? Entonces, sería por X por Y. Y aquí ya no tengo que calcular nada más porque todos los factores ya están desarrollados. Entonces, aquí el resultado pues simplemente es 3XY. Y ese sería el máximo común divisor. Entonces, de esa manera se calcula. A ver. Ya, de ahí veo eso. Creo que ha pasado algo con el material. No me acuerdo bien. Ya, de ahí veo eso. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Pasemos a otro ejercicio. ¿Ya? Vamos a pasar a otro ejercicio. Entonces, creo que los voy a terminar explicando yo porque no me va a alcanzar el tiempo. Quería que participen, pero bueno. Ya. Aquí, por ejemplo. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Ya? ¿Qué se puede hacer? A ver. En el caso de un polinomio, tú necesitas factorizar, o sea, transformar un polinomio, en este caso un trinomio, en una multiplicación. ¿Te acuerdas cómo se hace? X al cuadrado menos 2x más 1. Supuestamente, para factorizar esto, nosotros hacíamos que esto era igual a 0, ¿sí o no? Pero simplemente para factorizar, trabajas aquí. X menos 1 menos 1. Trabajas menos 1x menos 1x, multiplicas, menos 2x. ¿Salió el del medio? Sí. ¿Qué significa? Que este de acá en realidad es x menos 1 por x menos 1. Y eso es todo. Ya transformaste en factores. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Así nada más se trabaja. Entonces estás factorizando. Ya, yo ya les enseñé a factorizar, entonces no tengo por qué ponerles el desarrollo, tengo que colocarles simplemente cuáles son los factores. Listo. Ahora, este de aquí. ¿Te acuerdas que nosotros tenemos de que un a al cuadrado menos un b al cuadrado era igual a más b por a menos b? Esto también les enseñé a factorizar. Entonces, significa que esto es un x más 1 por x menos 1. ¿Por qué razón? Porque este es como si fuese 1 al cuadrado. Entonces, está cumpliendo la característica que te pide acá. Es 1 al cuadrado. Entonces, el desarrollo sería x más 1 por x menos 1. Mira, ya tengo factorizado mis dos polinomios. Ahora, ¿qué se hace? Se escoge aquellos factores, mira, este de aquí es como si fuera lo mismo que x menos 1 al cuadrado. ¿Cierto o no cierto? Porque x por x al cuadrado, x menos 1 por x menos 1 sigue siendo x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a transformar esta expresión que acabo de multiplicar en esto de aquí nada más, ¿ya? Entonces, aquí se transformaría en una sola cantidad elevada al cuadrado. ¿Qué hemos dicho que sucede cuando hay mínimo común múltiplo de dos términos algebraicos? Se escoge de aquel que se repite el máximo exponente. Mira, x menos 1 con exponente 2, x menos 1 con exponente 1. Significa que aquí voy a escoger x menos 1 con exponente 2. Y eso lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Aquellos factores que no sean comunes, o sea, que no aparezcan en los dos. Este x más 1 aparece solamente en el de abajo, así que también lo voy a utilizar, porque es un factor no común.
Y ya está, este es el mínimo común múltiplo. Si quieres lo puedes tener así, o si no, simplemente lo desarrollas como polinomio. Entonces, desarrollas esto y multiplicas por x más 1. Ya les enseñé a multiplicar polinomios, ¿cierto? Ya les enseñé a multiplicar polinomios. Desarrollas esto, que es este de aquí, o sea, x cuadrado menos 2x más 1, y se lo multiplicas a x más 1, ¿cierto? Entonces, multiplicas, ¿cuánto saldría? X al cubo más x al cuadrado menos 2x al cuadrado menos 2x más x más 1. Entonces, en realidad, esto sería x al cubo menos x al cuadrado menos x más 1. Entonces, desarrollas la multiplicación. Y ese sería el resultado. Entonces, el mínimo común múltiplo lo puedes expresar tanto en factores, como el primer caso, o como polinomio, ya desarrollada la multiplicación. ¿Ya? Puedes hacerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Listo. ¿Y cuál sería el máximo común divisor, chicos? Se supone que hay que escoger solo aquel término que se repite y con su mínimo exponente. Si el único que se repite es x menos 1, si este es de exponente 1, entonces el máximo común divisor es x menos 1 y ya está. Este es el único factor que es común y que tiene exponente 1, nada más. Y ese es el máximo común divisor. Así de esa forma se trabaja para lo que es términos algebraicos, expresiones algebraicas. De esa forma nada más. Se convierte todo en factores y se escoge dependiendo de lo que quieres, ¿no? Mínimo común múltiplo, máximo común divisor. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí mira, x cuadrado más 5x más 6. ¿Qué cosa es esto? Si tú factorizas, esto debe ser x más 6 por x menos 1. ¿Ya? X más 6 por x menos 1. Yo estoy haciendo mental, pero si tú haces tu aspa, va a salir. ¿Por qué? Porque más 6 por menos 1 es más 5. O sea, si sumas, ¿ya? Más 6 por menos 1 sale, ya, listo. Factoriza tú, ya te enseñé ya. Aquí, 2 más 1, ¿sí o no? Entonces aquí sería x más 2 por x más 1. Listo. ¿Y este último qué cosa es? X más 2. Nada más, porque ahí no puedes hacer nada. Simplemente es x más 2. Ahora fíjate, ¿cuáles son los términos en común? Ninguno, ¿no? Ninguno. Aunque sí acá hay un par, mira. Pero solamente son común aquí en estos dos. ¿Significa que puedo utilizar solamente uno de ellos? Sí. ¿Ambos tienen el mismo exponente? Sí. Entonces solo utilizo uno. X más 2. Ahora, 6, x más 6 no es ¿cómo se dice? No es común. Igual lo utilizo. Más 6. X menos 1 no es común. También lo utilizo. X más 1 no es común, también lo utilizo. O sea que tengo que multiplicar x más 2 por x más 6 por x menos 1 por x más 1. O sea, básicamente estoy multiplicando casi todo. Solamente he repetido una vez x más 2. O sea que tengo que multiplicar todo eso para que me salga. ¿Ya? Tengo que multiplicar todo eso. De ahí, el máximo común divisor. ¿Hay algún elemento que sea común en los tres? No, entonces no hay. No tiene máximo común divisor, más que el 1. El 1 es el único número que podría dividir a esos tres. Entonces, no hay. No hay un máximo común divisor. ¿Ya? No tiene. En este caso el 1, pero el 1 no nos sirve como máximo común divisor porque todos los números son divisibles entre 1. Entonces, no hay. No hay uno que genere una cantidad mayor que 1. Y ya está. Esa multiplicación lo pueden desarrollar ustedes. Ya les enseñé a hacerlo. Este de acá, pues, a ver, este y este son el de aquí, ¿no? Y tendría que multiplicar este y este. Entonces ya tengo uno, que es esto de acá. Tendría que multiplicar el otro, que es x más 1, perdón, x más 6, multiplicado por x menos 1, ¿no? Ah, ya, son estos dos, mira, estos dos. Ah, ya, entonces tengo que multiplicar así. Desarrollas esa multiplicación, ya te enseñé cómo hacerlo, y ese vendría a ser el mínimo común múltiplo de del número que está aquí, ¿ya? Este es este de acá.
pero tienes que terminar de multiplicar. Necesito avanzar con los ejercicios, ya te enseñé cómo multiplicar, entonces puedes hacerlo tú mismo. Siguiente, mira acá, tenemos primer factor A menos 9, A menos B, perdón, A menos B. No se puede trabajar ahí más que eso. Aquí, mira, puedes factorizar el 3, ¿verdad? 3B menos A. ¿Qué otra cosa? Aquí, por ejemplo, A al cuadrado menos B al cuadrado. Ya te enseñé A más B, factorizar A menos B. Acá, ¿qué cosa hay? Hay 5, por ejemplo. Podría quitar menos 5. Podría ser. Entonces factorizo menos 5, por ejemplo. Menos 5, A más B. Factorizo, quito. Divido todo entre menos 5. Menos 5. Lo utilizo como factor. Listo. Entonces, mira, acá tengo A más B, A más B, A menos B, A menos B. Este de aquí incluso lo puedo seguir factorizando. Le saco un signo negativo. Entonces, esto se puede convertir en menos 3, mira. Así. Si yo factorizo menos 3, acá sería menos 3 por A menos B. Cambian los signos. Lo voy a poner aquí, ¿ya? Para que no tengas un colapso, mira. Entre menos 3. Entre menos 3. ¿Ya? Entonces, si yo factorizo menos 3, aquí sería menos B. Y acá menos por menos más A. Entonces, si yo lo organizo, A menos B multiplicado por menos 3. Entonces, ese es este de aquí. Ya, estoy sacando un factor menos 3. Ya, estoy sacando un factor menos 3. Listo. Ya está. Ahora, una vez que ya he factorizado de esa forma, aquí incluso menos 3 y menos 5 se pueden seguir factorizando. ¿Cómo? Recuerda que menos, ese menos es como si fuese menos 1 por 3. Y abajo es como si fuese menos 1 por 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a factorizar nuevamente los números. Entonces, voy a colocarle aquí menos 1 por 3, y acá sería menos 1 por 5. Listo. ¿Qué se hace para el mínimo común múltiplo? Escoges factores comunes y no comunes con su máximo exponente. Factores comunes, el menos 1 no está presente en todo, pero igual lo voy a escoger. Menos 1. El 3 no está presente en todo, pero igual lo voy a escoger. 3. El 5 no está presente en todos, pero igual lo voy a escoger. 5. A menos B no está presente en todos, pero igual lo tengo que escoger. A menos B. Y A más B no está presente en todos, pero igual lo tengo que escoger. Entonces, fíjate que acá multiplicando sería menos 15 por A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, el resultado sería, ¿qué cosa? Menos 15A al cuadrado más 15B al cuadrado. ¿Listo? De esa forma. Este es el mínimo común múltiplo, este de acá. Es el resultado. Ahora, la pregunta es, ¿tiene factores que sean en común en todos los términos? ¿Algún factor común en todos los 4? ¿Algo que se repita en los 4 hay? ¿Existe? No existe, ¿verdad? No hay ningún término ahí que se repita en cualquiera. Entonces, como no hay ningún término, no hay máximo común divisor. No hay. Solamente encontramos mínimo común múltiplo. Listo. A ver, otro ejercicio parecido, mira. Aquí, puedes factorizar, ¿qué cosa? El 6, ¿no? Podríamos factorizar el 6. Y me quedaría x al cubo menos y al cubo. ¿Te acuerdas que yo también te enseñé a hacer esto? X al cubo menos y al cubo. ¿A qué es igual? X menos y por x cuadrado más x por y más y cuadrado. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Hemos hecho diferencia de cubos. También hemos hecho en el primer bimestre. Entonces, esto de aquí se puede transformar en esto. ¿Ya? Entonces, lo transformo. Transformo esto, factorizo. Y acá sería por x cuadrado más xy
más y al cuadrado. Y fíjate, oh, sorpresa, el de abajo también es igual, ¿no? El de abajo también es exactamente igual. X cuadrado más XY más y al cuadrado. Acá es al cuadrado. Listo, al cuadrado. Entonces acá hay un factor. Y por último tenemos 2x menos y. Acá ya está factorizado. Entonces, se escoge aquellos comunes y no comunes. El 6 no está presente en todos, pero, es que acá el 6 no debería estar así. Tenemos que factorizar también el 6 o colocarlo en cuestión de factores, que sería 2 por 3, ¿no? 2 por 3. El 2 no se repite en los 3, pero igual lo tengo que usar. El 3 no se repite en los 3, pero igual lo tengo que usar. X al cuadrado más XY más Y al cuadrado se repite en 2, pero igual lo tengo que usar. Igual aquí, X menos Y también se repite en 2, pero igual lo voy a utilizar. X menos Y por X al cuadrado más XY más Y al cuadrado. Entonces, multiplicando sería 6 y este por este sale X al cubo menos Y al cubo. Y si multiplico ese 6 de afuera, sería 6x al cubo menos y al cubo. ¿Qué significó? Que el primer término contiene a los otros dos, o sea, este es el mínimo común múltiplo. No tienen nada en común, entonces no hay máximo común divisor, porque los tres no tienen nada en común. Y listo, ya está. Todo es cuestión de que sepan factorizar. Ahora, no se los voy a poner tan difícil en la tarea, obviamente, ¿no? Voy a poner ejercicios sencillos nada más. Entonces, aquí están, ¿ya? Menos mal, y estaba pensando, ¿qué ejercicios puse en la tarea? Estaba pensando, ¿no? Para más o menos decir, podrán hacerlo. Y estaba pensando, ¿no he hecho la tarea? ¿No he hecho la tarea para que hayan los chicos? Y ahorita viendo, sí lo he hecho, ahí está. Es sencillo, miren. El primero es fácil, porque simplemente hay que transformar primero los números en factores primos, un 2 al cuadrado, un 3 al cuadrado, un 5 al cuadrado, lo que haya, por 7, por 11, pero recuerda que son factores primos. Y las letras. Tienes que escoger las letras dependiendo si es mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Hay ejemplos, por favor, mira los ejemplos, guíate de los ejemplos. Hazlo mirando el video. No lo hagas recordando la clase porque yo sé que te confundes, por favor. Lo segundo, mira, esto te he enseñado. Diferencia de cuadrados, esto te he enseñado. Factorización aspa simple, esto te he enseñado. Factorización aspa simple. Entonces puedes factorizarlos. No te estoy poniendo nada complicado, así que hazlo. Mira el video, mientras vas haciendo tu tarea, vas escogiendo los factores que te pide cada cosa. ¿Listo? ¿Preguntas antes de retirarnos? De repente alguien se ha quedado con la duda en alguna parte para repetir aprovechando que todavía tenemos un par de minutos. ¿Hay alguna cosa de lo que hemos visto hasta ahorita que les haya generado dudas de por qué escogió eso, profesor, y no lo otro? ¿Por qué aquí sí, por qué allá no? Ninguna pregunta. Yo siempre les hago preguntas. Nadie quiere preguntar. Pregúntame. Profe, Ya, espérate. ¿Quién primero? Creo que Brisa quería preguntar primero. Ya, primero Brisa, después Milenka. Rapidito, Brisa. profe, pero sinceramente muy tranca lo he hecho, yo no entendí. Ya. A ver, dime, Milenka, ¿cuál es tu observación antes de... La explicación del mínimo común múltiplo no la entendí. Ya, listo. A ver, veamos uno aquí. Aquí, mira, observen. Una vez que factorizan, eso lo pueden hacer, ¿cierto? Factorizar es lo que ustedes entienden. ¿Qué pasó, Jefferson? Explique uno de la tarea, profe. Ay, qué vivo. Voy a explicar uno de estos. Escuche, este es parecido, mira, este es parecido. Mira, si tú factorizas bien, te van a salir acá los números, ¿no? Que tienes que multiplicar. Eso es lo primero. Si tú lo haces bien, de ahí para escoger es la parte sencilla. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Es escoger aquellos que tienen en común con el máximo exponente. Si tú ves ahí, no hay ningún término que se repita en los tres. Así que pues no hay nada en común. Ahora, ¿cuáles son los no comunes? Son x más 6, x menos 1, x más 2, x más 1. ¿Cierto? Entonces, escoge esos porque son no comunes.
Todos son de exponente 1, así que todos van a tener exponente 1. No hay ninguno de exponente 2, así que no puedo escoger con exponente 2. Y luego los multiplico. Yo les he enseñado a multiplicar, no hay nada difícil aquí. Si multiplico x más 2 por x más 1, me sale donde está este de aquí. Y si multiplico x más 6 por x menos 1, me sale este. Y de ahí multiplico x al cuadrado por x al cuadrado por más 5x. De nuevo, 3x por x al cuadrado, 3x por 5x. Eso les he enseñado hace 2, 3 semanas. Y creo que el primer bimestre creo que les he enseñado, no me acuerdo bien.